Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde o noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Sana doctrina, palabra del Señor. Y en esta ocasión el capítulo 1 de Lucas. Iniciamos este evangelio muy contento por lo que se viene, hermano, y ya expectantes también a estudiar Lucas, Hechos y posteriormente Apocalipsis. Así es que les doy la más cordial bienvenida. Fue un capítulo que probablemente lo dividí en dos partes. Esta es la primera. Dios les bendiga. Lucas dice, Lucas fue uno de los colaboradores más cercanos de Pablo. No fue apóstol. No es apóstol Lucas. Pero ¿cómo, hermano? ¿Cree? Sí, muchos creen que Lucas es apóstol. Negativo. Marcos tampoco lo era. Eran evangelistas. Porque escribieron el evangelio y predicaban el evangelio. ¿Sí? Lucas dice, fue uno de los colaboradores más cercanos de Pablo y de los más conocidos. Médico de profesión. Médico de profesión. Se encargó de compilar una historia, habiendo investigado con toda diligencia lo relacionado a Jesucristo. Sus dos escritos, escuchen bien, van dirigidos a Teófilo. De ahí mi hermano Roger que está preguntando en el chat con relación a Teófilo. Bueno, existe, es una persona. Teófilo, ¿sí? Lucas y Hechos. Por eso quise de alguna manera dejar este evangelio y posteriormente Hechos para antes de Apocalipsis, ¿sí? Como último evangelio para estudiar posteriormente Apocalipsis. Tenemos Lucas, que es el mismo autor de Hechos. Por lo tanto, vamos a ver ahí una dirección, una línea escritural bastante interesante y la forma como redacta todo Lucas. Nos recuerdan constantemente que los hechos aquí narrados son históricos y verificados por testigos oculares. El Evangelio de Lucas nos provee numerosas referencias a años y a gobernadores, con nombres propios y de regiones específicas. Aproximadamente el 60% del material de este Evangelio es exclusivo. Solo Lucas, 60%, eso es bastante. Lucas es el único que narra eventos desde la niñez y la adultez de Jesús antes de su ministerio. La verdad es que no aborda tanto, o sea, los toca a diferencia de otros evangelios, pero no hay mucha información con respecto a aquella temporada, aquel tiempo de nuestro Señor Jesucristo en la palabra. Además, su abundante material sobre las apariciones de Jesús después de su resurrección contribuye significativamente a otros dos evangelios sinópticos, Mateo y Marcos. ¿Sí? Se les llama evangelio sinóptico a aquellos que se pueden ir estudiando en paralelo, que son tres, Marcos, Mateo y Lucas. ¿Sí? Se pueden ir estudiando los tres, a diferencia de Juan, el cual Juan es un poco más exclusivo. Lucas nos brinda la visión más histórica de la vida de Jesús, ya que su propósito era obtener un sólido fundamento objetivo para su fe, a fin de fortalecer la fe de sus lectores. Como está narrado Lucas, es diferente a los evangelios anteriores. La fecha estimada entre 70 y 80 después de Jesucristo. Es importante entender esto porque se entiende que están en ese periodo en que el templo de Jerusalén, narrado en Mateo 24, los dos primeros versículos, es destruido en el año 70 por los romanos, bajo el imperio de Tito. Tema: la persona y vida de Jesucristo, la investigación cuidadosa de la divinidad y la humanidad perfecta. Hermanos, Lucas narra de manera histórica la vida de nuestro Señor Jesucristo. Lucas narra en Hechos de manera histórica la obra del Espíritu Santo. Muchos mencionan al libro de los Hechos como Hechos de los Apóstoles. Yo lo he dicho en muchas ocasiones. Yo prefiero narrarlo o nombrarlo como Hechos del Espíritu Santo. La obra de Jesucristo en Lucas, la obra del Espíritu Santo en Hechos. El mismo autor, Lucas. Dicho lo anterior, comenzamos con el capítulo 1, un par de versículos de dedicatoria, y luego del 5 al 25 voy completo. Cambio pantalla por acá por Facebook. Dice Lucas, capítulo 1, versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Hay una verdad absoluta ahí, ¿sí? Ciertísima, han ocurrido. Cuando habla de
muchos ya han tratado de poner en orden las cosas, la historia está hablando del otro evangelio. Sin embargo, dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, ¿sí? Está hablando desde el principio, de los apóstoles, de sus discípulos. Y acá ciertamente está haciendo referencia a Marco, a Juan, a Mateo, ¿sí? En cuanto al testimonio de la historia de nuestro Señor Jesucristo. Dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Sí? Acá en este caso Lucas está narrando la historia de nuestro Señor Jesucristo y todos los acontecimientos a Teófilo. Es una persona, es un varón. Pero este nombre de excelentísimo Teófilo es porque se considera que es una persona de alto rango. Yo en lo personal no recuerdo haberlo estudiado, o al menos no tengo recuerdo o memoria de quién era, sí, pero excelentísimo Teófilo tiene que ver con una posición bastante alta. Es una persona de honor. Dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Amén. Amén. Eso de alguna manera la salutación, la introducción de esto. Anunciamiento, dice, anuncio del nacimiento de Juan. Por eso le puse como título Anunciación, ¿sí? Que de alguna manera este capítulo 1 trata de ello. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos de linaje de Aarón, sacerdotes. Ambos eran justos delante de Dios. Qué bonitas palabras, hermano, para describir tanto a Zacarías como a su esposa Elizabeth. Eran justos, dice la palabra. Qué hermoso eso, hermano. Como la palabra honra, y vamos a verlo acá en este capítulo 1, como el Señor, a través de su palabra, de su santa escritura, honra a aquellas personas. Lo podemos ver a lo largo de toda la palabra. Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Hermano, cuando acá habla la palabra de irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, no solo está hablando de que cumplían la ley, no a cabalidad porque nadie puede hacerlo, pero sino también profundizamos en el tema de la justicia, del amor, de la misericordia. Eran personas irreprensibles. Porque por otro lado tenemos los fariseos, y lo hemos estado estudiando en los evangelios anteriores, donde por ejemplo en Mateo 23, nuestro Señor Jesucristo les da duramente, porque les juzga de... Ellos cumplían los mandatos, ellos cumplían la ley, celebraban las fiestas bíblicas o fiestas solemnes, pero se apartaban de lo que era el amor, la misericordia, la justicia, algo que el Señor les reprende en el Antiguo Testamento, donde les dice, misericordia quiero y no sacrificio. Estoy hastiado de sus ofrendas, de sus corderos, de su holocausto, cordero engordado. Estoy hastiado. Misericordia quiero y no sacrificio. Y en este caso, la irreprensibilidad, tanto de ambos dos como matrimonio, hermano, es destacable, ¿sí? No solo guardaban mandamientos, sino también tenían aquello, justicia, amor, misericordia. Dice, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril. Ambos eran ya de edad avanzada, tanto Zacarías como Elizabeth. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecerle incienso, entrando en el santuario del Señor. Recordemos, iglesia amada, este santuario tiene que ver con el templo de Jehová Dios. Templo, segundo templo, que en aquel entonces estaba construido, ¿sí? En este relato acontece que ya estaba construido. La restauración del templo, el primer templo había sido destruido. Lo hemos estado viendo en la historia de Daniel, donde el pueblo fue llevado cautivo. El capítulo 11 de Daniel muestra cómo el santuario fue destruido y además se presenta ahí. En capítulo 11 se muestra históricamente, y esto es parte de la historia, pueden googlearlo, donde Antíoco Epífanes pone una abominación desoladora. Por eso Mateo 24:15, la palabra dice, el que lea entienda, ¿sí? Con respecto a Daniel.
Está mencionado esto en Daniel 11, está mencionado en Daniel 9:27, está mencionado en Daniel 12, si mal no recuerdo también. Cuando habla de la abominación desoladora, Mateo 24, está haciendo alusión a una situación histórica que ocurrió. Y ahí se destruyó el primer templo. Luego viene la restauración en los tiempos de los profetas, que ya llegaremos ahí, por eso estamos estudiando Primera de Samuel en las mañanas como devocional, y comienza la restauración y la construcción del segundo templo, del cual habla nuestro Señor Jesucristo en los primeros 2 versículos. Ese santuario, ese templo, es el que está ofreciendo incienso, ¿sí? Adoración. Ahí está obrando Zacarías. Ahora, los sacerdotes obraban dentro del lugar santo. El templo se constituye con los atrios que están por fuera, el lugar santo, una cámara donde estaba el incensario, estaban los panes de la proposición, ahí obraban los sacerdotes, ¿sí? Y un lugar más pequeño obraba el sumo sacerdote, que es donde estaba el arca del pacto y la presencia de nuestro Dios, quien le visitaba una vez al año. Una vez al año, hermano. Qué precioso que es gracias a nuestro Señor Jesucristo, que por medio del Espíritu Santo y el sacrificio suyo en la cruz, Él viene a morar en nosotros. Ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Cris Armesa en todas mis redes sociales, varón. Entonces dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Atentos a esto, porque los ángeles son seres espirituales, son espíritu, pero también se pueden materializar. 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Esto es hasta el 25. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Hermanos, nos seguimos regocijando, alegrándonos por la obra de que hizo Juan el Bautista. Continúo, 15. Porque, atentos a esto, continúo. 15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Lleno del Espíritu Santo. Es Dios, hermano, escuchen esto, la presencia de Dios es el Espíritu Santo en el vientre de Elizabeth, mientras está siendo gestado y está creciendo el pequeño Juan en el vientre de su madre. Ahora, esto con relación a que no beberá vino ni sidra, hay un voto que se llama el voto de los nazareos, que tiene que ver con esto, ¿sí? Aquellos que no pueden beber vino ni sidra, no puede haber alcohol en sus vidas, y además no puede pasar navaja por su pelo, por su cabellera. Entre ellos, por ejemplo, Sansón. 16. Y era que muchos de los hijos, qué tremendo esta iglesia. A mí, si hay algo que me cautiva tremendamente, es Juan el Bautista y es Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo 5, la palabra dice, antes que te formase en el vientre te conocí y te di por profeta a las naciones. ¡Fua! Yo no sé si eso le conmueve, iglesia. Varones, siervos de Dios, hermanas amadas, yo no sé si los conmueve. De cómo, por eso la palabra dice que no somos gestados, hermanos, no somos gestados por voluntad de hombre, por voluntad de carne. Ciertamente mi madre, mi padre me quisieron tener, a usted igual, estamos acá por algo. De alguna u otra manera hubo un querer que nosotros naciéramos. Sabemos perfectamente que no todo es así. Hay algunos hermanos que salen. No salió. No estaban los planes, pero no salió. Y hay otras situaciones también tremendas que ocurren en la vida. Pero cuando comprendemos que Dios llama a nuestro corazón, iglesia, es el consuelo que podemos tener
o que pueden tener aquellos que de alguna manera han nacido a través de situaciones bastante desgarradoras, bastante tristes. Iglesia, este mensaje es para ti, para aquellos que me estén escuchando. La palabra dice, si usted es hijo de Dios, Él lo gesta en su corazón. Antes de que fuésemos formados, antes de que fuésemos embrión, Él ya nos conoce, porque somos hechos por voluntad de nuestro Dios, del Creador, no por voluntad de carne. Es Dios en su corazón quien deseó y con un propósito nos ha formado. Jeremías capítulo 1, versículo 5 lo muestra, y acá la profecía del ángel a Zacarías es tremenda. Dice, y habrá muchos de los hijos de Israel, dice, se convertirán al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Nótese que este espíritu es con minúscula. Cuando habla de espíritu con mayúscula, esto lo he dicho en muchas ocasiones, pero por amor a los novitos, el espíritu, cuando habla de espíritu con minúscula, está hablando de espíritu de hombre. Por eso acá dice, e irá delante de él. ¿Delante de quién? Delante del Señor. Con el espíritu, ese espíritu con minúscula, dice, con el espíritu y el poder de Elías. Es la manifestación de Juan el Bautista ante la profecía de Elías que el pueblo estaba esperando. Esto está en Zacarías, esta profecía, si mal no recuerdo. 17, Malaquías 4, menos mal que la tengo citada acá. Malaquías 4, del 5 al 6. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Qué hermosas palabras, hermano. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Hermano, a mí este versículo, a mí me llama mucho la atención, porque si ustedes se dan cuenta, en el versículo 13, dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Zacarías oraba con respecto a esto. Tal vez veía la aflicción de su esposa, no poder tener hijos, el querer tener el fruto, hermano, de una relación ya fortalecida, ya madurada, y posteriormente el fruto que es herencia de Jehová a los hijos. Y no podían. Zacarías aparentemente, y porque el ángel le dice, porque tu oración ha sido oída. ¿Qué oración, hermano? Acá está hablando de que del cumplimiento de la petición de la oración de Zacarías junto a su esposa. Sin embargo, el 18 dice Zacarías, ¿en qué conocer esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Digo, Zacarías está haciendo una oración en la cual no está teniendo fe. Porque ¿de qué otra manera Zacarías puede decir, yo soy viejo y mi mujer avanzada? ¿Cómo? No sé si me explico. Aún así estaba la voluntad de Dios, hermano, en la cual se quiere glorificar a través de Zacarías y su esposa Elizabeth. No sé si me van siguiendo. 19, respondiendo al ángel, le dijo, yo soy Gabriel, estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas, estas noticias. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar. El Señor, hermanos amados, el Señor reprende nuestra falta de fe, corrige nuestra falta de fe. Lo podemos ver con los discípulos cuando el Señor incluso está molesto y dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros, hombres de poca fe? El Señor corrija nuestra fe, hermano. Corrija nuestra fe y nos avergüence y nos quebrante cuanto sea necesario para que nuestra fe aumente, nuestros pies se afirmen y podamos ser de bendición para otros por cuanto nuestra fe vaya creciendo. El Señor corrija nuestra fe cuanta sea necesario, hermano. Somos hombres de fe. Hermanos, es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. La palabra lo dice. Tenemos que estar cimentados en la roca que es Cristo Jesús. Pudimos ver en el libro de Juan, en el capítulo 21, si mal no recuerdo, creo que sí, o 20, bueno, está por ahí, 21 sí, donde el Señor dice, bendito, dice, dichosos aquellos que creen sin tener la necesidad de ver. Y ahí estamos usted y yo, un poco corrigiendo a Tomás, ¿sí? Donde dice,
Los discípulos dicen, el Señor resucitó, tengo que poner mis dedos en su llaga, en su costado para creer. Y no creía, hermanos, no creía. Y el Señor va y le dice, Tomás, ven, pon tu mano en mi llaga, en mi costado, para que te des cuenta de que es real. Dice, pero dichosos son aquellos, hermanos, dichosos, bendecidos, dignos de envidia, aquellos que hemos creído, hermanos, sin ver. La gloria de nuestro Señor Jesucristo ciertamente la hemos disfrutado, la hemos palpado, la hemos sentido, la gloria, la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas, que la arras es el sello, el abrazo de Dios, el quebranto, vida restaurada. ¿Cuánto más, hermano? ¿Cuánto más? ¿Qué sonó? Algo sonó. No sé qué sonó. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, hasta el día en que esto acontezca, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Usted lo crea o no lo crea, iglesia, esto es para aquellos que me estén viendo, ante el cumplimiento de las profecías descritas en la palabra. Mire, yo sé que muchos de alguna manera se han cuestionado, se han preguntado, muchos hablan esto, dicen esto, la Biblia es un libro escrito por hombre, hermano. Sí, podemos poner en cuestionamiento muchas cosas que usted quiera. En su momento de baja de fe, usted puede cuestionar muchas cosas. Algunas profecías que no se han cumplido, ¿sí? Podemos estar errados, por ejemplo, con respecto al arrebatamiento, al cumplimiento de las profecías en términos escatológicos, para aquellos que hemos declarado, que hemos anunciado a través de la Escritura, las cosas que vemos que están aconteciendo, el reloj profético que es Israel, el cumplimiento de las profecías que se están dando a luz, que lo hemos estudiado, Mateo 24, hermanos. Y podemos tal vez estar errados en todo ello. Pero el cumplimiento de las profecías que ya se han dado lugar, hermano, donde se escribieron, iglesia, hace miles de años atrás, como por ejemplo, esto, el anunciamiento, la declaración de Juan y el cómo él iba a obrar, el nacimiento y las más de 300 profecías que se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo. Y un montón de profecías que ya se han cumplido, hermanos. El libro de Daniel describe de manera maravillosa los acontecimientos y las profecías. Yo le aconsejo, iglesia, vayan a ver Daniel y los 12 capítulos que tengo en mi canal de YouTube y van a ver cómo en la sombra de situaciones que fueron aconteciendo en la historia, que fueron narradas, siglo 5, 6 antes de Cristo, 500, 600 antes de Cristo, aproximadamente, si mal no recuerdo. Y profecías que están por cumplirse ahora. Por eso decimos Maranata, Cristo viene. Iglesia, tenemos que estar santificándonos con fe, no como Zacarías, con fe, hermanos, en nuestro corazón, a pie junto. Y eso a nosotros nos da la seguridad absoluta en el cumplimiento de las profecías y cómo nuestra vida ha sido transformada. La vida de aquellos que amamos, ¿a través de qué? Del sacrificio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo y de la revelación del amor de Dios a través de Cristo en la cruz. Dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Hermanos, se va a cumplir. Para aquellos que no crean, para aquellos que digan, no creo en todo lo que la palabra dice, está escrita por hombre. Usted lo crea o no lo crea, las cosas no van a dejar de existir. No van a dejar de existir. La Biblia de alguna manera, hermano, nos da el spoiler de cómo las cosas terminarán. ¿Y cómo terminarán? La palabra dice que toda rodilla se doblará ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ya está. Y ya está. Ese es el fin. 21. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, ¿sí? Mientras estaba afuera en oración, dice, y extrañaba de que él se demorase en el santuario. 22. Por cuanto salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Esto al 25. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Hermanos, una situación similar a esta lo estudiamos en 1 de Samuel. En 1 de Samuel veíamos la vida de Ana,
esposa de Elcana, donde Penina hacía una afrenta sobre Ana por no tener hijo. Y ella deseaba con todo su corazón. Subía en el santuario de vez en vez a orar y ella clamaba y pedía al Señor un hijo. La similitud que hay en ambas historias, hermano, tiene que ver con el deseo, el anhelo de una mujer tener un hijo, un fruto de la relación del amor para con su esposo. En este caso, Elizabeth tampoco podía tener hijos. Y ambos, sus dos hijos, tanto de Ana, que es Samuel el hijo, y en el caso de Elizabeth, Juan, son consagrados al Señor. La labor que tiene usted, iglesia, padres, papá, mamá, la labor que tenemos nosotros es consagrar a nuestros hijos al ministerio. Consagrar a nuestros hijos a la gloria de Dios. Aún cuando eso signifique que sus propias vidas tengan que ser tomadas. Si hay algo que anhelo y deseo, hermano, con respecto a darle herencia a mis hijos, es el temor y es el amor de Dios. Es el que vivan conforme a sus estatutos, sus mandamientos y hagan las cosas correcta y honorablemente, agradando a Dios por sobre todas las cosas. Iglesia, dudas, preguntas, consulta. Y es así como finaliza esta primera parte. Recuerden Estudios Bíblicos a Diario, 21 a 15, horario en Chile, Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Les esperamos, están cordialmente invitados. Que tengan un bonito día. Hasta luego. Chao, chao.